Mi nombre es Jonathan Coppernick, pero supongo que ya saben mi alias por el título. Sí, ya lo sé. Ok, escuchen, antes de que iniciemos de cómo prácticamente creé la última esperanza pues Ultrópolis y probablemente del mundo, déjenme retrocederles desde el inicio, porque, claro, una buena historia se cuenta desde el inicio. Y ahí estoy yo. Sí, tal vez no esté lo más activo, pero yo sé lo que soy. Un chico que tiene dones por robótica e informática. ¿Saben qué? Solo despertemos al dormilón. De hecho, una alarma está a punto de sonar exactamente en 3, 2, 1. ¡Ah! 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 Estupidez. Bien. Ah. Buenos días, mundo. Ah. Ah. Oh. Sí, muy bien. Este libro de acá. No, ¿Dónde dejo mis cosas? Tengo un asqueroso triquero aquí. Ah, aquí está. Creo que eso es todo. Ah, sí, eso es todo. 3B, 5B, 4B, ahí está, 6B. ¿Qué tal, profesor? Ya llegué. Copernic, vuelves a llegar tarde. No llegué. Ah, sí, llegué tarde. Perdón, profe. Bien, no importa. Saquen sus libros y ábranlos en la página 45. ¿En serio es necesario conseguirte un despertador más ruidoso que tú? Sí, y sobre todo, igual de molesto que tú. ¿Qué? Es malo que yo, la persona a la que más amas, que más quieres, que más adoras, que es tu mejor amiga de toda la vida, trata de ayudarte. Supongo. ¿Y? ¿Al menos trajiste tus libros? Sí, los traje. O sea, soy distraído, pero no estúpido. Ah, menos mal. Sería el colmo que no trajeras los libros. Cierra la boca. Hey, ustedes dos. No hablen en clase, por favor. Sí, perdón, profesor. No volverá a pasar. Bien, chicos, terminó lo que vendría siendo la clase. Porfa, todos traigan la tarea que les pedí. Ay, Jonathan, ven acá. Ah, ok. Es sobre la detención, ¿verdad, ¿Qué? tío? No, necesito que me ayudes en algo, ¿ok? No podría ser... Si no lo haces, te pondré un reporte. Está bien. ¿Bien? Ven conmigo al laboratorio. Bien, ahí lo alcanzo. Nunca voy a entender por qué mi tío siempre está en estos lugares tan horribles para poner su laboratorio. Bien, aquí es. 54541-B. Ahí está. Muy bien, cerebro. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Dominar el mundo? Gracias por venir, pero ya conseguí otro suplente. Pero gracias, ¿Mm? Oh, está bien. Adiós. Él te llama para venir a su laboratorio cuando podrías estar en tu casa descansando. ¡Me llévala! ¡Au! Maldita sea. ¿Por qué siempre tarda tanto? Vamos, Nicole, tranquila. No pienses en eso. En serio, me preocupa mucho. Desde que su padre murió no ha sido el mismo y se ha portado muy raro. Pero me sigue gustando mucho. ¿Todo bien, Nico? Uy, ah, sí, claro. Sí, yo, ah, solo vayamos a la sala. Está bien si tú lo dices. ¿Quieres que te acompañe a
Claro, pues, ¿qué esperas? Vamos. Oye, ¿te enteraste? ¿No me enteré de qué? El profesor Luke tiene un laboratorio secreto. Sí, ¿verdad? Qué extraño. Sí, es raro. Bien, aquí es mi casa. Bien, nos vemos. Nos vemos, Jim. ¿Mm? ¿Qué es esto? Lamento el desastre de allá. Por favor, toma estas partes y si quieres haz lo que quieras con ellas. Con cariño, el tío Luke. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer con él? ¿Estas son armas? Creo que se me ocurre un par de cosas. Ajá. Sí, creo que ahí va. Ahí va. Ajá. Ok. Listo. Sí, quedó bien. Dios. ¿Y ya? Con eso. Bien, se ve bien. Ahora solo falta programar este traje. Ok, y ya. Una interfaz. Bien, eso debería ser todo. Ah, hasta cambia la voz, ¿eh? Se lo juro, no traigo nada. No llamo a nadie idiota, pero sí soy policía. Gracias por su cooperación. Ahora, voltéese y quédese ahí. Muchísimas gracias, señor. ¿Cómo se lo puedo agradecer? La manera de la que me lo puedo agradecer es no siendo una mala persona y siendo un buen ciudadano. Tenga buena noche, buen hombre. Creo que el resto de los criminales están jodidos. Gente como tú, ¿no crees? Buenos días, mundo. Sí, es madrugada de sábado y no sé qué estoy haciendo despierto. Eso se ve bien. Ojalá y ver el arresto de ese misterioso policía robótico. Debería pensar un nombre para esa pequeña identidad que tengo. Bienvenidos al noticiero de la madrugada. Takashi Redmond atacó el Banco Central. Ay, no, era Azucaritas. Con tecnología avanzada. ¿Qué? Este será el inicio del eclipse más oscuro. Es el que mató a papá. Oh, ahora sí te metiste en problemas, Reznov. Muy bien, venga papá. De una vez por todas, adelante. Tomen todo lo que puedan, muchachos. Un responsable que se vaya y deje pasar a las personas. ¿Qué tu madre no te enseñó a robar? Así que, tú eres el justiciero que llaman Cop. Así me pusieron nombre, ¿eh? Bien, como veo que no te entregarás, supongo que tendré que patearte el trasero. Adelante. Santa Madre de la Justicia, eso sí es una espada. Bien, espero que este bastón eléctrico sirva. Se acabó. No hay salida. Verás una cosa, amigo.
Tengo un paralizador. ¿Para qué? Mi espalda. Ni se te ocurra volver a hacer eso en mi espalda, asqueroso samurái. Ahora quieras arrestar en un nivel muy personal, hora de quitarte esa horrible máscara. ¿Pero qué? Lo admito, fuiste un gran oponente, pero la próxima no seré yo. Al ver que tienes esta asombrosa tecnología, tendré que hacer secuaces que sean más de tu talla. Así que, prepárate, porque la suerte no dura 2 veces, amigo. Alabado sea Cristo. En el centro de Ultrapolis, los nuevos justicieros de aspecto policial. ¿Cuál es su nombre? Soy tú. Ya lo vieron, damas y caballeros, con que el clan de la Luna Roja tiembla ante Cop, el justiciero que limpia las calles de Ultrapolis de una vez por todas. Muy bien, tengo que limpiar las calles más tarde. Hasta luego. ¡Ay, Dios! ¡No! Ay, no. Ahora soy la última esperanza de la bendita ciudad. No puede ser esto posible. Eh, ah, puedo explicarlo. No. Cierra la boca, mujer. Que no ves que... Ah, Tú eres... Dios, tú eres no. el robot que vuela por el cielo. No inventes, no me digas que tú eres Cop. Sí los... Espera. ¿Tan rápido corrió el reporte? Apenas lo vi hace 5 minutos. Muy bien, Copernic, piensa. Ok, mira, para hacer esta situación beneficiaria para los dos, en cambio de tu sigilo, ¿qué te parece si podemos ser como una especie de dueto heroico o algo así? Entonces, ¿seremos compañeros? Algo así, tal vez, bueno, dependerá de... Y mujer, ¿podrías dejar de gritar? No puedo ni oír ni mis propios pensamientos. Ok, perdón. Es que... estoy muy emocionada. Las aventuras de dos jóvenes intrépidos inician desde hoy. Y creo que te gustó la idea y también cumplirás con el trato. Bien, vámonos. Entonces, ¿tendremos una guarida secreta como la de... Batman, sí, Batman. No, aún no, pero te puedo hacer un segundo traje para ti. ¿Es en serio que yo también voy a tener un super traje? Sí, y así fue exactamente como yo y mi amiga. Sí, los caché del inicio, pensaron que solo iba a ser yo. No, también era mi amiga. Mi amiga me ha apoyado desde hace mucho tiempo. Y para serles sinceros, me tiene loco con los grititos de emoción que hace. Bien, fue la primera vez que me conocerán. Y probablemente conozcan más de mí. Así que, prepárense para lo bueno, chicos. Apenas inició. ¿Siguen ahí? Sí, aún queda video. Cierto, es que íbamos a poner una escena post créditos. Bien, que corra la cinta. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Sí. Escucha, no fue mi intención, ¿ok? Literalmente solo trataba de vengar a papá con las partes que me diste. Y bueno, puedo... o
convertir tu laboratorio en una especie de guarida secreta. No y no. Necesitas hacer algo. Descubrirán tu identidad. No eres Spider-Man para tener 2 vidas. Estoy de acuerdo de que no soy Spider-Man, ¿ok? Pero por favor, te lo suplico, te prometo que puedo vivir 2 vidas. Dios mío, armé este traje. ¿Crees que no puedo vivir una tarea tan simple como vivir 2 vidas? ¿Prometes que no se saldrá de proporción? Sí, tío, lo prometo. Definitivamente lo prometo. Bien, entonces considera mi laboratorio tu baticueva. Gracias, tío. Por cierto, ¿estás emocionado por la película de The Batman? Sí, estoy emocionado por la película. Bien, nos vemos, Cop. Adiós. Ahora le tengo que avisar a Nicole que tenemos copicueva. Eso suena horriblemente estúpido.